Sí, eso nos quejamos y nos quejamos, que está bien, ¿no? No está mal quejarse, pero también pues hay que dar solución, ser parte de la solución, desde donde estemos. Sí, no importa el cargo que uno ocupe, no importa el tipo de profesional que sea o estudiante, desde donde esté aportar. Ojo, con esto no he dicho que seamos perfectos. Errar es humano. Todos somos humanos, podemos equivocarnos, pero hay que levantarnos. Y la actitud tiene mucho que ver. Sí, por ahí lo que me da, por ejemplo, el video es la actitud del personaje Juan, cómo lleva su día, cómo respeta al resto, cómo es paciente, cómo de repente le sonríe la vida. Eso, ¿no? La vida, ¿no? Hoy, a estas 4 letras, vida, que hoy es más preciada que antes, creo yo. Sí, tan solo amanecer sanos y vivos, ya es bastante. O con tener lo básico que es un pan en la mesa o que comer y salud, yo creo que ya es la bendición grande. Entonces, en este caso, pues hay que sacarle jugo a eso, ¿no? Si te dice la vida te da limones, prepara limonada con eso. ¿Sí? Ya está. Te doy las claves rapidísimo. El tema 2. Voy a cambiar de PPT. A ver, ¿dónde estás? Aquí, desde que por aquí tengo varias ventanitas abiertas, incluyendo el resumen y del tema que usé en la mañana. Aquí está, el tema 2. Que usé la primera hora con colegio. Ya, a ver, damos respuesta rapidísimo que el tema 2 está más sencillo que el tema 1 o es más rápido. Si no me equivoco, no te di claves. Ya, muy bien. Te doy claves a ver la dirigida. Voy a tratar de nivelarme con las dirigidas hasta la tercera, que es el tema de hoy. Y si el tiempo alcanza, domiciliaria. Si no, yo te prometo que la próxima semana, aunque sea claves, ¿no? Domiciliaria 1, claves. 2, claves, ¿no? Y de repente me detengo en una que otra pregunta interesante. A ver, pero me quiero nivelar, así es como flash y no arrastrar ya dirigidas. A ver, vamos con la segunda. Me dice Tuero que la ve. A ver, Juan no trajo el periódico. Ya, ojo, yo tengo aquí mi hoja impresa aparte. Estoy informando, ¿sí? Estoy informando que... Ah, no, la dirigida, Tuero, sí. Porque di claves, no di claves, o sí. Di claves, a ver si me confirman, porque de repente sí di claves y me quedé en la mitad. Por ahí me confirman. Les di claves de esta dirigida 2. O quizá me quedé en la mitad. Ah, sí di claves. Sí. ¿Segura tú eras? Sí. Así di las 10 respuestas. Yo recuerdo que me quedé un poquito más de tiempo, pero no recuerdo si era con la dirigida. Entonces, mira, yo voy a avanzar el tema 3, que también es un poquito extenso, y terminar la dirigida 3 para poder trabajar. Creo que sí dimos clave de todas, ¿no? Pensé que no había dado. Y vamos a ver si volvemos a la domiciliaria. O así, ¿no? En ese orden. Domi 2 y luego domiciliaria 1. ¿Sí? Ya está ya. Entonces, gracias, Tueros. Pensé que no había dado respuestas y les debía. Ya. Vamos entonces con esta PPT, que hay imágenes que yo uso en internet. El pequeño problemita es que tienen tilde. Tengo que estar corrigiendo, pero como ya está la imagen, no me permite corregir, aunque sea en el momento lo voy a hacer. Ya está. Características del lenguaje, lengua y habla. Ya vimos lo que es lenguaje. Si recordamos, la ciencia que estudia lenguaje, lingüística. ¿Sí? El lenguaje es la facultad exclusivamente humana. Solamente el ser humano tiene lenguaje, otro ser no. ¿Por qué? Porque el único ser que puede razonar, que puede pensar, es el ser humano. Recuerda que el lenguaje tiene su espacio en el cerebro. Sí, se llama el área de Broca o área del lenguaje. Entonces el lenguaje también es psíquico, es mental. Pues es la facultad que el ser humano tiene para poder hablar. ¿Sí? Animales y plantas no tienen lenguaje. Recuerda que el lenguaje no hace diferencia entre los seres humanos. Sí, ya que el lenguaje es universal. No importa si el ser humano es pequeño, es grande, es varón, es mujer, es peruano, argentino, chileno, colombiano, asiático, no interesa. Europeo, sí. No importa de dónde es, qué edad tiene, qué género tiene. ¿Sí? Si no importa esa facultad para comunicarse. Pero esta facultad está en el cerebro o la mente, ¿no?
Por eso que el lenguaje es mental, virtual, psíquica, universal, racional, es innata. Nacemos con el lenguaje. Ahora, también se dice que el lenguaje es limitante. ¿Por qué es limitante? Mira. A ver, vamos a un poquito que crezca. Y borrar este tilde. Ahora sí. Ya. ¿Por qué el lenguaje es limitante o limitado? Porque este lenguaje, si yo lo llevo a un grupo, ojo, el lenguaje es universal. Voy a apuntar por aquí. Universal. ¿Sí? No olvidemos que el lenguaje es universal, total se podría decir. Pero si yo llevo a este conjunto de signos verbales o lingüísticos a un grupo como el nuestro, este lenguaje se convierte en lengua. Y si hablo de un grupo, ¿esto qué quiere decir? Que la lengua es social. Entonces, mira, la lengua es una forma limitada del lenguaje. Sí, es la forma social. Es un sistema de signos, ojo, también verbales, lingüísticos, organizados, que forman el código de comunicación. Es creado socialmente por un grupo, utilizado por un grupo. Perdurable o más o menos fijo. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Que puede cambiar como no, que ya veremos después. Una de las formas del lenguaje más empleado es el idioma, pero esto ya viene en cuestión legal, política, es decir, los políticos, la clase alta o la clase dominante, es quien establece la ley. Entonces, según la Constitución, se abre la palabra idioma, que en el fondo es lo mismo que lengua, solo que interviene la ley, la política. Entonces, lengua oficial. Sí, la palabra oficial es ya un término más político. Y lengua oficial es lo mismo que decir idioma. Y según la ley de un país, hay lenguas oficiales o idiomas. Pues según la ley de cada país. Eso lo vamos a ver también después. Por eso, si la lengua es social, es correcto decir lengua inglesa, lengua española o castellana, lengua japonesa, lengua portuguesa, porque hablamos de grupos, de sociedades. Mas no es correcto decir o afirmar lenguaje inglés, lenguaje japonés, lenguaje español o castellano, porque el lenguaje es único, es universal. Pero si yo llevo este lenguaje a un grupo, a una sociedad, sí se convierte en lengua. Y lo correcto sería decir lengua inglesa, lengua castellana, lengua quechua. El término lengua, ojo, integra al grupo, no a todos. La totalidad es lenguaje. Dentro del todo o universo, yo voy a encontrar sociedades, grupos. Y estas sociedades, ¿sí? ¿Cómo se comunican? Con la lengua. Usan la lengua. Ahora, nosotros que somos un grupo, mira, los integrantes de este grupo y usamos a la lengua española, nosotros, ¿sí? Ojo, cuando cada uno usa esta lengua, se convierte en habla, mira. Es el mismo lenguaje, ¿eh? Solo que ahora lo llevé al campo personal, particular. Si aquí somos 48 personas, cada uno usa, ojo, a la lengua de manera distinta, como puede y como quiere. Esta niña usa la lengua española como quiere. Yo como quiero y como puedo, al igual que tú. Entonces, mira, si hablamos de cada persona y los signos verbales, eso es habla. El uso particular o individual que cada persona hace uso de su lengua. Es momentáneo, sí. Es libre también, pues digo, como quieres y como puedes. Es momentáneo porque son actos muy rápidos, actos efímeros, activos, valga la redundancia con la palabra acto, ¿sí? Muy dinámico, muy activo. Y hablamos, por ejemplo, si en el día yo me comunico quizás con 1000 mensajes, los 1000 mensajes van a ser distintos. Así, ojo, yo repito esta clase en la última hora. Si yo este tema
lo repito, en la tercera hora, de 12 a 2, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los actos del habla son momentáneos y recontra variables. Por más que uno, ojo, dicte el mismo tema. O si me dicen expone está el tema. Ahora repite la exposición con otro grupo de repente. No va a ser lo mismo. Voy a cambiar una que otra palabra y eso va a causar cambio en mi mensaje. El habla es recontra variable, es momentáneo. ¿Sí? En el Perú, por ejemplo, usamos la lengua española, pero no todos la usamos de la misma forma. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo español de una forma, tú de otra, esta niña de otra. Mira, ya cuando uno usa la lengua de manera personal, particular, son formas distintas. Por eso que el habla es recontra variable. Este uso de la lengua de manera personal, individual, particular, se llama habla. Es el mismo lenguaje, solo que se ha desdoblado o ha asumido dos formas. La forma social, lengua. La forma particular, personal, habla. Por eso, en la clase anterior vimos una característica. El lenguaje es multiforme. ¿Por qué es multiforme? Porque asume dos formas. La forma social y la forma particular. Ajá, sí, correcto, Tueros. Lenguaje universal, la lengua social, grupal, comunal y el habla personal particular, sí. Mire, este lenguaje se va a desdoblar. En lengua, que es la forma social, incluso se dice que la concretización, y no me refiero a lo físico, sino al formato más exacto del lenguaje, si hablamos en el plano convencional, es la lengua. Porque el habla es más informal. Ojo, el habla es más informal. Incluso yo, ¿no? Aquí les puedo hablar a ustedes en forma estándar o regular, pero quizá con mis amigos no, porque mis amigos usan algunas jergas vulgares. Y para entenderlos mejor, quizá me vea obligada también pues a hablar como ellos algunas palabras. Y te das cuenta que en este caso, ¿quién es más formal, no? La lengua. ¿Quién es más informal? El habla. El habla es más, por eso que es variable. Una misma persona puede cambiar de niveles al hablar. Pero esto ya es el uso particular de la lengua o individual, por eso. Algunos llaman también a lengua y habla a estos dos planos del lenguaje, que es el tema de hoy, ¿no? Los famosos planos del lenguaje. Ahora, este estudio tiene su base teórica, porque no es de repente mi teoría o de los profesores de hoy, ¿no? Sino hay un estudioso, un lingüista, que se basó en el lenguaje y afirmó que el lenguaje es multiforme, que el lenguaje presenta dos planos o dos formas, la forma social y la forma personal individual. La forma social, lengua o sistema, llamó a la lengua sistema, y el uso del sistema es el habla, dice, ¿sí? Dos formas que parecen opuestas, pero en el fondo no lo son, sino se complementan, porque sin lengua no existe habla y sin habla no existe lengua. Incluso llamó a estos dos planos dicotomía, 10-2, ¿no? La famosa dicotomía del lenguaje, ¿sí? Este es su estudio. ¿A quién me refiero? A Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna. Saussure fue quien estudió estos dos planos, lengua y habla. Solo que Saussure llamó la lengua sistema. ¿Sí? Entonces, estas dos palabritas o términos lingüísticos tienen su teórico o estudioso, Ferdinand de Saussure. ¿Hay más teóricos? Sí, pero la teoría que más se acepta es esta, pues, la de Saussure. ¿Sí? Ya está. A ver, voy a borrar mis garabatos y pasamos a la siguiente PPT. Por aquí, lenguaje ya lo conocemos, un poquito de lengua y habla, y luego veremos a los dialectos. Mira, es lo que te decía, por ejemplo, hola, adiós, hi, bye.
¿sí? Por aquí si yo noto tengo español, tengo inglés, 2 lenguas. La lengua es un plano social del lenguaje. Ahora, según cómo cada uno lo pronuncie o lo diga o hable, habla, mira. ¿Qué será el dialecto? Luego veremos a este famoso dialecto. Lenguaje, mira, facultad universal, pero si yo lo llevo a un grupo, una comunidad, lengua social, y si hablamos de los integrantes de la comunidad o grupo, cada uno usa la lengua como quiere y como puede, eso es habla, ¿no? Uso de la lengua, el uso personal, particular de la lengua. Aquí está este cuadrito de características o caracteres. Cuando uno revisa las características de la lengua y habla, incluso con estas características yo puedo definir a la lengua y el habla, que fue pregunta hace años en San Marcos, la definición de cada uno, ojo, de estos planos. Parece, es el tipo de lenguas, podría ser, sí, variantes, no más que tipos son variantes, ¿no? Variantes de la lengua. Sí, la lengua al ser usada por obvio, por un grupo, va a cambiar, va a variar y obedece a diferentes factores. Pueden ser regionales, pueden ser sociales o estándares, ¿no? El modelo estándar es aquello que sigue la normativa, la regla. Sí, ¿quién plantea la normativa? La RAE. Las jergas sí, pero es ya una variante social. Pero ojo, el término jerga es genérico. ¿Ah? La palabra jerga es el léxico o vocabulario utilizado por un grupo cerrado. Un grupo cerrado pueden ser los médicos. Un grupo cerrado puede ser los ingenieros, los abogados, como también los delincuentes. Por eso que la palabra jerga, si tú la buscas en el diccionario, ¿qué quiere decir? Léxico o vocabulario de un grupo cerrado. Ahora depende el tipo de jerga, ¿no? Hay jerga culta y hay jerga vulgar. La replana en el Perú se llama replana porque en otros países cambia de nombre. Argot, por ejemplo, jerigonza, lunfardo, sí. Según cada país, ¿no? Ya son términos que los estudiosos han ido acuñando, agregando, adicionando, anexando, pero según sus teorías, ¿no? Así que el término jerga es un término como es genérico, como es general, tiene pues varias acepciones, varios significados. Pero definitivamente sí no se puede negar que es propio de un grupo cerrado, ¿no? Como te digo, los médicos. Ellos usan jergas, pero jergas técnicas, los tecnolectos. Mientras que hay un grupo, los delincuentes, que también usan jergas, pero son jergas vulgares. En el caso del Perú se llama replano, pero es en el Perú, ¿no? En otros países cambia el nombre. Incluso hay palabras que en el Perú no es jerga vulgar y en otro país sí. Así de poquito, no complicado, complejo es la lengua española, o compleja, ¿no? La lengua española, al ser utilizada o usada. Ya está, a ver, chicos, volvamos entonces. Mira, lengua y habla, si yo reviso las características, aparentemente son opuestos, pero en el fondo no, son complementarios. ¿Sí? Se necesitan, se complementan. Uno existe porque el otro existe. Eso es complementario, ¿no? A ver, veamos. Les comenté que la lengua era un conjunto de signos verbales, porque ojo, también son signos verbales como el lenguaje, solo que son signos utilizados por un grupo, una comunidad, una sociedad. Por eso es que la lengua es social. Comunal también puede ser, sí, social, comunal. Ahora, estos signos verbales que son los fonemas, por ejemplo, vocales, consonantes o las palabras que la comunidad usa para comunicarse o las oraciones que la comunidad usa para comunicarse, estos signos verbales son abstractos. ¿Qué quiero decir? Que los signos verbales se encuentran en la mente o cerebro. Por eso la lengua es un conjunto de signos lingüísticos o verbales psíquicos interrelacionados, porque yo relaciono vocales y consonantes, formaré palabras, las sigo relacionando frases y oraciones, por signos interrelacionados.
¿sí? Repito, estos signos se encuentran en la mente o cerebro de la comunidad. Son signos abstractos. Por eso la lengua es psíquica. Se produce en la mente. O todas las palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos o que conocemos para nuestra comunicación, ojo, son entes abstractos. O si de repente conocemos 5.000 palabras para comunicarnos, las 5.000 palabras no están en la lengua. Tampoco en la boca, están en la mente o cerebro. Ese alfabeto de fonemas, vocales y consonantes no está en la punta de la lengua, y tampoco en la garganta o la laringe, sino está en la mente o cerebro. Por eso que la lengua es mental, psíquica, abstracta. ¿Sí? La lengua es latente, oculta, porque es abstracta. Teórica, porque todo el grupo, la comunidad, ojo, estamos hablando de nosotros como grupo. Sí, teórica, porque para todos nosotros son 24 fonemas. ¿Sí? No es que de repente, a ver, por ahí vienen nombrecitos. Quizá para Aliaga Chantal sean 30 fonemas. O para Alejandro Vega 50. O para Diana Pasa 60. Y así. No es que cada uno tenga sus fonemas, ¿ah? Son 24 y ya está. Me preguntaron, ¿te parece la cantidad? No, porque esto fue establecido, ¿no?, por las antiguas sociedades que también hablaron español y por la RAE, pero en este caso la cantidad de fonemas ya está establecido, excepción que las comunidades o los, hablamos pues de la gente de la RAE en la actualidad, decida cambiar, ¿no? Porque ellos son los que manejan la normativa. Pero los 24 fonemas es teórico. Ese alfabeto que uno aprende desde inicial es teórico. Pues es que uno recuerda la etapa inicial o preescolar, como dicen, láminas en el cuarto, ¿no? O láminas que mamá te compraba o papá te compraba. Y la A de avión, de ala, y así, cada letra, que son parte del alfabeto fonético. Ojo, entonces te das cuenta que estos fonemas es teoría. Ahora, como tú lo digas, como tú lo escribas, es otra cosa. Eso es habla, como tú lo digas, básicamente. Como tú lo pronuncies, eso ya es habla. Pero esa teoría, los 24 fonemas, las normas que establece la RAE, por ejemplo, eso es teoría, mira. Si tú la cumples o no, eso ya es habla ya. Pero ojo, la lengua es teórica. Es social, ya lo indicamos, corresponde a un grupo, una comunidad, es mental, es psíquica, latente, abstracta y más o menos fija. ¿Qué es esto? Que la lengua puede cambiar como no, dependiendo mucho del tiempo. Si yo analizo la lengua española, por ejemplo, desde que surgió hasta la actualidad, se dice que la primera muestra del castellano data del año 1100 aproximadamente, del siglo XII, con el poema del mío Cid. Ahí se ve oficialmente el primer castellano, ¿sí? Ya este primer castellano del siglo XII, estamos siglo XXI, han pasado casi 1000 años, casi 10 siglos, o han transcurrido, ¿no? Casi 10 siglos, 1000 años. La pregunta es el mismo castellano de ese entonces, el de hoy? No. No, el castellano evolucionó de diferentes maneras para la edad contemporánea en la que Claro, vivimos, claro, ha incluyendo evolucionado. jergas, algunas terminaciones que no existían. Claro, por ejemplo, ahora tenemos muchas palabras del inglés que se han incorporado. Y según la historia, mira, cada cultura, según la historia, o a mí me gusta la historia del castellano porque es interesante, que es el tema que viene, el tema 4. Según la historia, diferentes culturas han ido tomando importancia. En un tiempo, por ejemplo, en la época moderna, Italia, los italianismos se pusieron de moda. Y tenemos palabras del italiano que hasta hoy usamos. Pizza, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no come pizza? ¿O a quién no le gusta la pizza? Pese a que esta comida no es nuestra, sino viene de otro país, otro lugar, y la palabra también. ¿Sí? Hoy estamos influenciados más por el inglés, ya que la virtualidad, ojo, está vinculada al inglés. Las plataformas, Zoom, WhatsApp, es el inglés. Instagram, TikTok, ¿no? Te das cuenta que hoy, por ejemplo, el inglés influencia bastante en nuestra lengua española. Y la RAE tiene chamba fuerte o trabajo fuerte, ¿no?
¿Para qué? Para adaptar esas palabras, ya sea de manera escrita y de manera fonética. Incluso los plurales, el género, ¿no? La palabra COVID es ambiguo. No sé si tú has escuchado noticias que dicen la COVID y otros dicen el COVID. Ya, ahora, ¿a quién le compete esa chamba, esa función de que sea masculino, femenino, cómo pluralizar, si mantiene su formato de lengua original o la versión española a la RAE? Eso le compete a la Real Academia Española. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguir. Definitivamente la lengua española ha evolucionado. Eso sí, ha cambiado. ¿Sí? Al inicio, más influencia del latín. Incluso muchas palabras de un 90% latín. ¿Sí? Que con el tiempo ha ido cambiando las consonantes, los usos de sufijos, la sintaxis, han ido agregándose palabras o prestándose palabras de diferentes culturas hasta llegar al español de hoy. Entonces, para yo notar estos cambios, necesito ver desde el principio hasta hoy. Y ojo que toda lengua evoluciona. Toda lengua se va a prestar palabras de otras lenguas. Eso es natural. Entonces, ¿la lengua ha cambiado? Sí, pero he visto mucho tiempo, ¿sí? Siglos. Incluso el tiempo ni siquiera es exacto, es un aproximado porque se habla de, ¿no? del encuentro del Miocid aproximadamente en el año 1100. Recuerda que el Miocid no tiene autores, o sea, no se conoce hasta hoy los autores. Hay teorías que plantean que posiblemente 2 juglares sean los autores, pero no se tienen los nombres todavía. De ahí, si no me equivoco, plantean que el que copió la obra sea un posible autor, el primer copista. Luego plantean que Hernando de Pulgar, que es un estudioso, también sea un posible autor. O sea, ojo, todos son estudios probables, aproximados, porque es un libro muy antiguo. Entonces, si yo reviso desde que surgió hasta hoy, de hecho que ha cambiado. Pero, ¿qué pasa si yo reviso la lengua en un tiempo exacto, breve? No voy a notar cambios. Por ejemplo, si yo reviso la palabra de repente lapicero en los últimos 2 años, no ha cambiado. O la palabra quizá mamá, no ha cambiado. O quizá la palabra de repente teléfono, tampoco ha cambiado. Entonces, mira, depende de los tiempos, ¿sí? El tiempo extenso, inexacto, a esto llamo estudio diacrónico. Según la diacronía, la lengua ha evolucionado, ha cambiado. Incluso hay palabras que ya no usamos, los famosos arcaísmos. Ya hay palabras que se han ido incorporando, creando. Hay muchos poetas que han creado palabras como Vallejo, por ejemplo, o como Ricardo Palma, que en su momento fueron cuestionadas, pero que hoy sí, ya están en nuestro léxico, ya están en el diccionario. Uno de los grandes aportantes en léxico, por ejemplo, es Ricardo Palma, así con sus tradiciones peruanas. De ahí que leer las tradiciones es fascinante, no solamente en el campo literario, sino en el campo léxico. Sí, si hablamos del español peruano, ¿no? En un principio fue tildado de loco, ¿no? Pero hoy hay muchas palabras de Palma que se han incorporado a nuestro léxico español peruano, americano. Entonces, mira, según la diacronía, sí hay cambio o evolución. Y según la sincronía, un tiempo exacto, breve, no voy a notar cambios. No hay variación. Entonces, dependiendo de los tiempos de estudio, la lengua puede cambiar según lo diacrónico, como no según lo sincrónico. Por eso es que se dice la lengua es más o menos fija o casi fija, porque necesito ver de qué tiempo hablamos para indicar si cambia o no cambia. ¿Sí? Ahora, el habla pareciera que es opuesto a, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, el habla es el uso personal, y acá está mi perrita que me acaricia, se ha puesto cariñosa justo en esta clase. A ver, el habla, mira, es el uso real, concreto de la lengua. Es decir, el habla es la realización de la lengua. Si la lengua es mental o psíquica, mira, ojo, mental, abstracta, pero si yo hablo y uso las vocales y digo a, o quizá de repente digo mamá, y ya es el uso personal de la lengua, puedo escuchar lo que yo hablo, puedo escuchar lo que tú,
opinas. Puedo escuchar de repente lo que opina mi familia, que está por aquí presente. Es decir, el acto del habla se puede percibir. Entonces, el habla es psicofisiológico o psicofísico. ¿Por qué? Mira, porque no solamente implica la mente o cerebro, ¿ah? No solamente es mente o cerebro, sino también los órganos fonadores o los órganos de articulación, incluyendo la voz que por ahí participa. Y si hablamos de la voz, se percibe, se escucha, entonces eso ya es físico ya. Por eso es que el habla es la materialización de la lengua, es la concretización de la lengua. Ya no hablamos de lo abstracto, sino de lo concreto, lo real, lo articulado, lo físico, lo psicofísico. Implica participación de diferentes órganos. Correcto, si no hay habla, no hay lengua. ¿Por qué? ¿No? Porque el habla es la práctica. Yo puedo tener aquí, ojo, conocimientos, muchos, léxico, fonemas, gramática, todo. Pero si yo no aplico esto, si yo no lo hablo, si no practico, lo aprendido se me puede olvidar. La teoría se me puede ir. Por eso es que el habla es práctico, ¿sí? Pero ojo, es práctico o práctica de la teoría, que es la lengua. De ahí que dicen, si tú aprendes otras lenguas, necesitas practicar. Por eso es que, por ejemplo, los que estudian el inglés en el IMNA te hace practicar bastante. Toda la clase uno no puede hablar en español. O si has ido de repente a otras clases de inglés, es full práctica. La teoría es mínima. El profesor te pide, escribe, pronuncia, te dice. Y al escribir y pronunciar, estás practicando. No solamente en esa hora de clase del idioma extranjero, o perdón, lengua, ¿no? Extranjera, sino también fuera, para que tú des un examen o te evalúe el IMNA, porque del británico sí no sé mucho el sistema, el IMNA siempre que yo estudié ahí hace años, te exigen bastante que practiques, porque todas las clases hay exámenes, evaluaciones, expones en inglés, así te hacen practicar. Claro, el formato sí, porque es un dialecto, pero igual tienes que practicar si quieres aprender. Si vas a dar un examen de inglés, tienes que haber practicado, porque si no se te va a olvidar. Por ejemplo, yo llevé el inglés en el IMNA, pues ya debe ser 15 años, no, sí, 15 años, 2005, mira. Me quedé en el básico 5 porque personalmente no me gusta el inglés, sufro con el inglés, no me gusta. Pero yo estudié el inglés desde el básico 5 y sufrí, ¿no? Sí, en el básico 5. La escritura quizá la puedo manejar, la pronunciación no me gusta, detesto el inglés, sufría de verdad. Pero estudié por causa de mi bachiller, ¿no? Porque en la universidad me pedían el inglés. Pero de verdad, yo sufría, ¿no? Con el inglés, que cambia totalmente con el español. ¿A qué me refiero? Que son gramáticas diferentes. ¿Sí? Todas las lenguas tienen gramática y cada lengua tiene gramática distinta. Por eso en el inglés los fonemas no son 24, pasan de 30. El inglés no tiene tildación, eso es lo bueno, no hay tildación. ¿Sí? Y en cuanto a la semántica, una misma palabra va a cambiar muchos significados. Lo positivo, ¿no? Es que si tú manejas pronombres, verbos en español, se te hace más fácil el inglés. Eso sí, se te hace más sencillo. Adjetivos, puedes relacionar. Pero si quizás tú no dominas el curso de lenguaje en adjetivos, pronombres, se te hace un poquito complicado. Pero si tú manejas, ojo, categorías aquí, adjetivos, pronombres, por ahí Marta me dice, es cierto, es correcto, sí, te ayuda. A mí me ayudaba bastante en eso, pero sufrí en la pronunciación, eso de la lengua hacia arriba, era atroz. Pero así a duras penas llegué a pasar hasta el básico 5, ¿no? Sufriendo. Pero ya ahora que llevo un diplomado de coach internacional, nuevamente estoy llevando el inglés. Digo, ay, ¿por qué? Le digo, me dice, no, porque el inglés es importante. Sí, yo sé, pero no hay de otra. Así que tengo que estudiar inglés. Lo bueno que es quincenal, mi clase de inglés, porque es bien básica, pero tengo que recordar el inglés. No, me encantaría. El problema es el tiempo. Yo ando estudiando un montón de diplomados. Aprovecho la pandemia en estudiar bastante. Llevo todo tipo de talleres de emprendimiento, de literatura, de lenguaje, porque tengo una pequeña empresa ligada al campo cultural.
aparte de emprendimiento, aparte de contabilidad, porque soy contadora también de primera profesión y de verdad tiempo no tengo, pero sí paro grabando las clases que la Biblioteca Nacional está difundiendo bastante de Shipibo, las copio en mi Facebook, para los domingos un poquito escuchar. Y también de quechua, si no me equivoco, que está en YouTube de la Municipalidad de Lima, que es gratuito. Es por ahí si algunos, gracias, si alguno de ustedes quiere aprender quechua o Shipibo, está en Facebook, están las clases grabadas. Sí, gratuito, es gratis. El de quechua de la Municipalidad de Lima, creo que es Lima Educación, que está en YouTube. Sí, el quechua está a nivel básico e intermedio, gratuito, ¿ah? Sí, y es bueno, ese es bueno, tuero. El quechua sí me encantaría estudiar. Dicen que es complicado, dicen, no puedo confirmarte porque aún no lo he experimentado. Sé algunas palabritas por mi mamá, ¿no? Pero ya, yo les mando, ya voy a buscarlo en unos minutos y se los mando, ¿sí? El Facebook de la Municipalidad de Lima, Lima Educación, si no me equivoco, en la que transmite el quechua todos los domingos. Y está en YouTube, sí, el canal, ahí están las clases básicas e intermedias. Y la Biblioteca Nacional también los domingos o sábados transmite el Shipibo. También es gratuito. Bueno, aprovechen la virtualidad. Yo, como les comento, la virtualidad ha venido para quedarse por la pandemia. ¿Sí? Claro que cuando pase todo esto, no creo que sea como ahora. Va a bajar un poco, ¿no? Pero se va a quedar. Ahora aprovechen porque casi todo es gratuito. Sí, hay entidades peruanas que están promoviendo mucho la cultura, el arte, así que los idiomas también aprovechen porque dudo que esto se repita en la historia. Sí. ¿Cómo lo buscas? Lima Educación en Facebook. Busca Lima Educación y entras pues ¿cómo llaman eso? Al inicio, ¿no? Al inicio, o videos mejor, ahí vas a encontrar las clases. Y el Shipibo está en la página de la Biblioteca Nacional. Sí, también tiene su Facebook, es también gratuito. Sí, si a lo que les importe o quieran estudiar lingüística, les va a servir, por ejemplo, porque en lingüística van a ver quechua, les va a servir bastante. ¿Sí? Sí, es gratuito y hay varias entidades que difunden el quechua, ¿no? Justo la próxima semana vamos a hacer un poquito del quechua, pero más teoría que la parte aplicativa, ¿no? Que es el multilingüismo. Sí, ya está. Ya, chicos, entonces mira, si la lengua no se habla, la lengua muere. Hay que practicarla. Cuando uno estudia el inglés, francés, italiano, necesita practicar. Y si uno de repente pregunta a gente que ha salido del país, porque hay mucha gente que está fuera del país por trabajo o estudios, algunos han retornado, otros tienen una vida fuera del país, ellos te van a decir el inglés que han estudiado en el himno británico o el francés que han estudiado en la Alianza Francesa u otra lengua, es realmente un 30-40% teórico. Es decir, el 60% o 50% lo aprenden en la práctica, conviviendo con esa comunidad. O sea, muchos peruanos han salido del país estudiando el inglés, ojo, todo el básico, que eso es bastante ya, ¿no? Los 10 o 12 ciclos del básico. Pero cuando van a Estados Unidos o a otro país donde el inglés se hable, es un 40 o 50%. El resto lo aprenden con la gente. ¿Por qué? Por los dialectos. Por eso. Sí, por los dialectos que veremos luego, ¿no? Igual el francés también, ¿no? La Alianza Francesa es una entidad que enseña muy bien el francés. También te sirve un 40%. El resto lo aprendes ya con la práctica, con la convivencia de la comunidad. Es así, pues que si la lengua no se practica, no se habla, esa lengua muere. Por eso es que si yo veo que parecen que son opuestos, realmente no lo son, sino son complementarios. Sin lengua no hay habla y sin habla no hay lengua. La práctica sola no va a existir. Necesita basarse en la teoría. Y la teoría, para que viva, necesita de la práctica, que es el habla. Claro, ¿no? En la selva, ¿por qué las lenguas están desapareciendo? Porque no se practica, no se habla, por eso. Si bien es cierto, estos pobladores son bilingües, porque hablan también español, pero de las dos lenguas, ¿qué lengua más usan? Su lengua nativa, que es la lengua de la selva, o la lengua no nativa o no materna, ¿no? Que es el español. Por el contexto que vivimos. El español.
Es más, las nuevas generaciones, que son los niños y jóvenes, ya no hablan la lengua nativa, desconocen la lengua nativa. Si todavía se habla es por los antiguos, los abuelitos, los adultos, pero los niños y jóvenes van a las escuelas, estudian español y el inglés, que es como un curso obligatorio en las escuelas, así sean nacionales. También, obvio, ¿no? Si la comunidad desaparece, la lengua con ellos desaparece. Por eso es que justamente las lenguas no se llegan a difundir. Si estas comunidades o tribus están desapareciendo o se han ido fusionando y ahora están modernizadas, influenciadas por la globalización, y recuerda que aquí la lengua dominante es el español, entonces ya dejan de practicar su lengua nativa. Y si el contexto, la política, la economía, la educación no refuerza ese campo, pues también, ¿no? Sí, hay una lengua artificial que es el esperanto, que en un principio cuando se creó esa lengua, es artificial porque es creada por el ser humano, se pensó, ¿no? Que todo el planeta habla esperanto. Y hay un código especial de esperanto, pero complicado, porque según nuestra realidad lingüística, todavía tenemos tribus, todavía tenemos sociedades nativas que de alguna manera van a defender sus lenguas nativas. Ahora, es innegable que el inglés, pues también se está apoderando del planeta. Y el español igual, ¿la? La lengua española es una de las lenguas fuertes en el planeta. Pero esto es por la globalización, pues, por el intercambio cultural, económico. Pero sí se puede crear una lengua, sí. Como te comento, el esperanto es una lengua artificial que tiene su código, ¿ah? Pero muy pocos conocen del esperanto, me incluyo, que no sé un poquito por teoría el esperanto, pero no conozco el código real. Sí sé que tiene su alfabeto, ¿sí? Pero en este caso, el objetivo de esta lengua fue que se difunda en el campo mundial y que a la larga todos hablen esperanto y ya no haya lenguas, pero un poquito complicado, porque como les comento, uno, que hay países que están fomentando sus lenguas nativas, como el quechua en el Perú, y una de las lenguas pues dominantes es el inglés, al igual que el español. Entonces luchar contra esas lenguas dominantes yo creo que es imposible, por la misma globalización. Ya está. Entonces mira, la lengua es teórica, el habla es práctica. La lengua es social, el habla es individual. La lengua es más o menos fija, el habla es recontra variable. Es un acto del momento, cambiante, efímero. La lengua es psíquica y el habla es psicofísica o psicofisiológica, ¿sí? Sin lengua no hay habla y sin habla no hay lengua. Estos planos fueron planteados por Saussure. Ferdinand de Saussure, la famosa dicotomía del lenguaje. Y aquí está este dibujito, me gustó. Bueno, es un video, no es un dibujito. Lo voy a pasar el link. A ver, voy a escapar ya para poder copiar. Como te digo, en YouTube hay mucha información, ¿ah? No todo es escrito, también hay videos que ayudan bastante. Claro que hay videos con enfoques antiguos o discutibles, pero ayudan, sí, ayudan porque si uno los analiza y más o menos conoce la teoría, puedes discutir, ¿no? Discutir, preguntar, cuestionar. Ya, te paso por el chat. Yo voy a apagar por un momento mi cámara. A ver qué te parece el videito. Ingresa al enlace, por favor. Ya está tu héroe, ya está. Pero igual les voy a mandar el PDF la clase, no se preocupen. Sí, todas esas PPTs las voy a pasar en PDF. Y aparte el resumen, ¿no? Sí, en el internet del grupo, del salón. No se preocupen, ahí va a estar toda la información. Ya, muy bien. Ingresa al enlace, por favor, a ver qué te parece el videito.
A ver, ya está. Voy a volver a la PPT. Sí, yo les paso el videito acá, pero sin audio para no interrumpir y no de repente mezclar sonidos, ¿no? A ver, voy a cerrar esto. Ya está. Por ahí un poquito de dialecto, que es el tema que viene, ¿sí? Ahí se habló de lengua, de dialecto. Muy poco de habla, no más de lengua netamente. Recuerda que la lengua es el sistema conjunto de signos verbales relacionados o interrelacionados usados por la comunidad. La lengua es abstracta, es mental, es psíquica. Mientras que el habla no, el habla es el uso del sistema. Sí, el habla es el uso particular de la lengua. El habla es concreto, es psicofísico, es recontra variable. ¿Sí? Y sin lengua no hay habla, sin habla no hay lengua. Son planos que deben complementarse. A eso llamo dicotomía del lenguaje. El quechua es una lengua. Ah, por ahí, ustedes van a encontrar en preguntas de CEPRE, también de las dirigidas del libro o los materiales que se usan en clase. Lengua natural, es lo mismo que lengua. ¿Sí? Es lo mismo. Más que general, social. Ajá, social. Ahí la palabra general le cambia por social. La lengua es social, como el castellano, el español. El aymara también es lengua. Sí, ahora vamos con los dialectos, no te preocupes, tú eres. Por aquí les apunté, porque esto sí yo apunté mientras explicaba en otra clase, con otro salón. Importante, ya eso no está en internet, eso es mío, ¿no? Esto es mío. Dicotomía, planos del lenguaje, fue planteada por Ferdinand de Saussure. Lengua y habla no son opuestos, son complementarios. Sin lengua no existe habla y sin habla no existe lengua. Por eso es que si la lengua no se practica, no se habla, la lengua muere. Existe la frase lenguas muertas o lenguas extintas, lenguas que ya dejaron de hablarse y murieron. Y como la lengua cholón, mocha, sechura, tayana, quiñán, que son lenguas del norte. Estas lenguas existieron antes de la invasión española. Llegó la lengua española al Perú por invasión, recuerda. Se extendió desde el norte hasta el sur, costa, sierra y selva. Y la gente pues comenzó, ¿no?, a hablar español, aunque sea la fuerza, porque recuerda que los españoles al inicio catequizaron a los indígenas. Recuerda que los indígenas creían en el sol, la luna, no en el Dios católico o cristiano. Entonces fueron obligados, incluso muchos que defendieron su religión politeísta fueron quemados. Eso se ve en el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamán Poma de Ayala. Ahí vas a ver con dibujitos cómo es que los españoles queman, ¿no?, castigan a los indígenas, quienes al principio no aceptaban la religión católica, porque obvio no la conocían, pues menos entendían la lengua española. Y así fue la parte de religión, ¿no? El catequizar, el obligar a que el indígena aprenda la lengua y aprenda la religión española. Es así que estas lenguas nativas fueron muriendo, ¿sí? Y pues la lengua española fue ganando posición importante en nuestro país. Ahora, en el fondo, ojo, lengua e idioma es lo mismo. Ojo, por eso que lengua se conoce también como idioma. Solo que la palabra idioma, mira, voy a subrayar, es un término creado no por la lingüística, sino es un término creado por la clase gobernante, los políticos, la clase alta. Sí, ellos, la élite, ¿no? Ellos fueron quienes crearon la palabra idioma en la Constitución. Aparece en la Constitución la palabra idioma o lengua oficial, mira. Por eso es un término extralingüístico. ¿Sí? No le corresponde a la lingüística. ¿Qué es el idioma? Es la lengua oficial. Sácame el colorcito. Es la lengua oficial de un país. Y esto de oficial tiene que ver con el campo legal, la oficialidad con el campo legal, las leyes. En nuestra Constitución aparece la palabra idioma o lenguas oficiales.
¿Y quiénes tratan este término? La clase alta, la élite, los gobernantes, los políticos. Por eso en el Perú, según nuestra última constitución, la del 94 o 94, ¿no? Son idiomas o lenguas oficiales el castellano o español, el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes donde éstas predominen o donde éstas se hablen, ¿sí? Ojo, la única lengua extranjera que se considera idioma o lengua oficial en nuestro país, según la Constitución, según la máxima ley, es el español o castellano. Y todas las lenguas nativas o aborígenes, pero donde éstas predominen, donde éstas se hablen. El inglés no va. El italiano, el portugués, no. Se enseña, correcto. Aquí hay escuelas de inglés, de francés, de italiano, de portugués, correcto. Pero según la Constitución no son idiomas, no son lenguas oficiales. Y algo más le voy a agregar aquí. A ver. Esto que subo un poquito para que haya espacio. Porque por ahí podemos encontrar estas palabritas, quizás en material de CEPRE. No sé qué pasa, cambiar de color. A ver, ya. Ojo, toda lengua tiene gramática, ¿sí? La ciencia que estudia a la lengua o la ciencia que plantea que una lengua existe es la gramática. Por ejemplo, ¿no? La gramática dice, toda lengua tiene pronunciación. Se puede hablar, se puede pronunciar, tiene fonemas. Entonces, a ver, toda lengua tiene gramática. Entonces, toda lengua tiene fonética, es decir, pronunciación. Toda lengua tiene significados, palabras con significados, sinónimos, antónimos, homónimos, etc. Eso es cierto. ¿Sí? Si no tuviesen significado, ¿cómo nos comunicamos? ¿No? Eso es semántica. Tiene semántica. Que en RB ven bastante ustedes la semántica. Toda lengua tiene lexemas, raíces, sufijos, prefijos, género, número, ¿no? Es decir, tiene morfemas, ¿ya? Morfemas, morfología. Toda lengua tiene oraciones, frases, sujeto, predicado, ya sea en desorden, pero oraciones. ¿Ya? Eso es sintaxis. Ya que nosotros nos comunicamos a través de oraciones. Mira, son subciencias o ramas que integran la gramática de una lengua. Pero no olvides, toda lengua, aquí vamos a cambiar de color, blanquita para que se note. Toda lengua, ojo, tiene gramática. No importa el tipo de lengua, ¿sí? Toda lengua tiene gramática. ¿Qué es la gramática? Es el sustento o es la ciencia que va a garantizar la existencia de una lengua. ¿Sí? La gramática está integrada por la fonética, la semántica, la morfología, la sintaxis. Para algunos la ortografía también. Por eso es que Empresa Marcos, por ejemplo, consideran dos tipos de gramática. La gramática, a ver, aquí les voy a poner los datos. Dos tipos de gramática. La gramática descriptiva, aquella que explica el funcionamiento de una lengua, que se basa justamente en la fonética, la semántica, morfología y sintaxis. Y la gramática normativa, que dice que cada comunidad establece sus normas para comunicarse. Eso es cierto, la RAE, por ejemplo, es quien establece la normativa. Entonces hay una gramática normativa que va a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Entonces, si hablamos de lenguas, ya eso es gramática. Si hablamos de lenguaje, lingüística. Ahora, existen lenguas ágrafas. ¿Qué es eso? ¿No? ¿O a qué se refieren cuando en una pregunta observo lenguas ágrafas? ¿Sí? Lenguas que no tienen escritura. Ojo, toda lengua tiene gramática, pero toda lengua tiene escritura, no.
De la famosa frase lenguas ágrafas, que quiere decir que hay lenguas que no tienen escritura. Para muchos el quechua no tiene escritura exacta. Esa podría ser la razón para que Cusco en algunos casos se escriba con Z y en otros con S. O quizá Tahuantinsuyo con H y en otros con B doble. Entonces, ¿por qué? Porque es una lengua ágrafa. No tiene un alfabeto escrito exacto. Es que recuerda que el lenguaje es verbal y las señas o las mímicas es no verbal. Sería un código no verbal. Cuando hablamos de lengua, básicamente es lingüístico verbal. Fonemas, vocales, consonantes, palabras. Un código lingüístico. Si hablamos de las mímicas, las muecas, los gestos, es un código no verbal. Que es comunicación, sí, pero no se refiere a la lengua. De que yo pueda acompañar mis palabras, mira, así como te hablo y acompaño con muecas, con mímicas, porque yo suelo hablar con mímicas bastante, así sea a través de una cámara. En este caso no quiere decir que prime en mi comunicación las muecas o mímicas, sino va a primar lo verbal. De que yo complemente con las mímicas, ok, correcto. Pero básicamente la lengua y el lenguaje están vinculadas a lo verbal, incluyendo el habla, ¿no? Porque estoy pronunciando vocales, estoy combinando consonantes, estoy combinando sonidos, pero son verbales o articulados. Entonces, todo esto es básicamente lingüístico. En conclusión, ¿no? Verbal o lingüístico. Y recuerda que lo hablado se puede escribir. El español sí tiene escritura. El español es lengua ágrafa, no. Es lengua no ágrafa. Pero las lenguas de la selva sí, la mayoría, por no decir todas, son lenguas ágrafas. No tienen escritura. Incluso el quechua. Y esa puede ser una causa o una explicación para indicar por qué veo Cusco en unos casos con Z y en otros con S. O por qué Huanca con K y en otros con Q. Porque no hay una escritura pues exacta o convencional. Para muchos el quechua, desde su origen o principios, lengua ágrafa, lengua sin escritura. Y recuerda que con los incas no había escritura, pues. Y por ahí si veo la historia, es cierto, ¿no? Los incas no conocían la escritura. ¿Con quiénes se conoce la escritura? Con los españoles. Ya está, brioso, sí, ¿qué pasó? Ya vamos pasando como flash, porque me son 11:20, me dan el tiempo. Estos temas son bonitos, tienen mucha teoría, tienen muchos enfoques. Claro, los dos son aceptados, sí. Como les digo, posiblemente sea porque el quechua es una lengua ágrafa. Entonces, como no tiene un alfabeto escrito desde el principio, desde su origen, sino ahora se escribe con influencia el español, con la fonética española, es que se acepta las dos formas. Lo mismo con Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, Huiracocha también, no se ve con B doble y con H. Claro, porque el quechua no tiene escritura, pues. Si uno ve la historia, el quechua fue lengua dominante con los incas o el imperio incaico, pero ellos nunca escribieron. Claro, en el quechua, es que cada lengua es diferente. Cada lengua, mira, si el quechua, que es la lengua fuerte del grupo amerindio o nativo en el Perú, no tiene escritura, ¿qué podemos esperar de la aymara, del cauqui y demás lenguas? Y si se escriben, es por influencia del español o castellano. Pues el castellano ya tiene una fuerte influencia. También ceviche. Lo que sí no estoy segura es el origen. Tendría que ver un poquito la historia de cuándo data la palabra ceviche exactamente. Eso sí, habría que ver. No estoy completamente segura si es del quechua. Tendría que investigar un poquito la parte de ceviche, pero la historia y la etimología. Pero sí se escribe de 4 formas. Ojo, tiene 4 formas, No solamente son 2. Sí, por ahí leía, ¿qué libros te ayudan bastante en ortografía? Y es interesante los libros de CEPREUNI. Tienen un montón de ejercicios bonitos, ¿no? Que son rompecocos, te hacen investigar y leer un montón. ¿Sí? Ceviche se puede escribir con C, con S, con V, con B. Tiene 4 formas. Sí, las 4 están aceptadas por la RAE. Sí, las 4 formas, ¿no?
Lo que sí no estoy segura del origen etimológico. Déjame revisar y para la próxima semana ya tengo respuesta, ¿no? Tengo por ahí, bueno, ya acabaron mis clases con un profesor de lingüística de la San Marcos, que es un capo. Voy a ver si lo ubico y ojalá que me responda si tiene también la información o la fuente teórica de la palabra ceviche. Pero hoy se me dejan 4 formas de escribir ceviche, con S, con C, con V y con B. Y posiblemente venga también con los incas, ¿no? Posiblemente, pero habría que ver su historia. Pero lo voy a revisar, ¿sí? Debe haber alguna información de ceviche por ahí. Voy a buscarlo. Ya está. Ya, chicos. Avancemos, avancemos. Entonces, ya cerramos con idioma, lengua y habla. Sigamos avanzando que el tiempo nos gana. Dialecto. Ya, la práctica está enfocando más dialecto a lo geográfico regional o a lo que uno conoce como dejo. Por eso miremos este dibujito o estos dibujitos, mira. Son niños peruanos. Los 3, ojo, hablan castellano o español, los 3, ¿ah? ¿Sí? Pero mira, este niño de Lima, de la costa, dice, me duele la espalda. ¿Sí? Que es el castellano o español estándar. Es el que sigue la normativa y la RAE. El castellano andino, porque también pues en la zona andina del Perú se habla castellano. Pero mira, ¿cómo dice el niño andino? De mi espalda, dolor sintiendo estoy pues. Ojo, es el mismo mensaje, ¿eh? Solo que cómo usa la lengua. Cómo los hablantes andinos, esta comunidad, usa la lengua española. Primero, desordena la oración. Aquí hay un desorden oracional. Segundo, usa mucho, mira, o antepone las preposiciones. Tercero, ¿sí? Usa bastante el posesivo, abuso del posesivo. Mi espalda, su casa, su mamá, su papá. Sí, mira, veo 3 casos, ¿ah? 1, el desorden oracional. 2, antepone o prima la parte inicial del texto una preposición, como de. Y 3, abuso de los posesivos. 4, la entonación, porque no es la misma entonación que la de Lima. A ver, vamos con el tercer hablante. También español o castellano, es el mismo mensaje, ¿eh? Pero de la Amazonía, de la selva. Me duele de mi pecho su atrás. También desorden oracional. Abuso de posesivos, mira. Pero no dice espalda, sino de mi pecho su atrás. ¿Sí? Mira cómo cambia un poquito. Claro, ¿no? Aparte del desorden, sí, aparte del desorden, veo el abuso de posesivos, mi pecho, su atrás, mira, su. Y pues aquí ya le cambió, ¿no? El formato. En lugar de espalda, pecho, su atrás. ¿Sí? Aparte de la entonación, porque los de la selva le dan una entonación peculiar. 1, que hablan rápido. 2, que elevan o gritan. Que incluso uno dice, me está gritando y no, es su forma de hablar. Ellos cuando hablan rápido, gritan. Entonces, mira, ojo, los 3 están hablando español, solo que son en formas diferentes. A eso llamo dialecto. Es decir, es una misma lengua, pero al ser utilizada según las regiones o el espacio geográfico va a cambiar. Pero ojo, es la misma lengua. También, sí, también los venezolanos también, sí. Claro, los 3 son peruanos, ¿ah? Aquí los niños, los 3 son peruanos. Sí, los 3 están usando la lengua española, pero según sus regiones, según su espacio geográfico. Entonces, en la costa así hablamos. En la sierra así se usa el español. Y en la selva de esta otra forma. Sin contar las entonaciones, ¿ah? A lo que uno dice dejo. Ah, ya parecía limeño, pero no, mira. Sí, como que está gritando. Ah, es de la selva. O si es del norte, como que canta también. Y también grita, ¿no? Un poco que grita y canta. Y de la selva se nota más la influencia del quechua. Ya, eso es dialecto, correcto. Pero es un tipo de dialecto. Es un dialecto geográfico. ¿Sí? Hay una teoría que es antigua, tradicional, que dice el dialecto es variación regional de una lengua, correcto. Pero San Marcos maneja
dialecto como cualquier variación de la lengua. ¿Qué quiero decir? Que no solo es regional. Sí, sí hay más. Por ejemplo, el dialecto social. Porque, ojo, la variante de uno, a ver, voy a acomodar los audífonos porque me molestan las orejeras. Entonces, mira, me explico, ¿sí? Cuando yo también era estudiante o era alumna, esto me indicaban, ¿no? Que el dialecto es una variante regional, geográfica. Correcto, está bien. Pero no solamente es geográfica, también es social, porque no podemos negar que en la sociedad no solamente voy a encontrar gente de provincia o de diferentes regiones, sino también encuentro gente, por ejemplo, de una élite, de una clase alta, gente pues que tiene dinero, gente que puede estudiar en el extranjero, gente que viaja constantemente por estudios o convenios, y gente que está en las mejores universidades, ¿no? Católica, Pacífico, ¿sí? Para las privadas, ¿no? Y gente, pues, del pueblo, ¿no? De la clase baja, porque se dice que no hay clase media en términos de economía, no clase baja. Y en la clase baja, pues, hay de todo, ¿no? Hay gente con estudios y gente sin estudios. Entonces, mira, ahí voy a notar que el uso de la lengua, pero según los grupos sociales. También es un dialecto, solo que es un dialecto social. Entonces, ojo, el dialecto, ¿qué va a ser? Es la variación, o cómo defino al dialecto, es la variación de una lengua, ¿sí? Es la variante de una lengua al ser utilizada. ¿Puede existir dialecto geográfico regional? Sí. Y otro caso es el dialecto social. Ahora, incluso dentro del dialecto regional, geográfico, hay tipos, o se puede decir planos, que ahora veremos, ¿no? Ya algunos los he mencionado, ¿ah? Si hay desorden oracional, a esto llamo dialecto regional sintáctico. Si hablamos de la pronunciación, porque obvio el costeño, el de la Amazonía y el de la zona andina no usan la misma entonación. Es más, si yo comparo fuera del Perú, los venezolanos tienen otra entonación, los mexicanos, los españoles, los chilenos, los bolivianos, colombianos, ¿no? Y se nota a lo que uno dice dejo, si las entonaciones son diferentes, pese a ser la misma lengua española, ¿sí? La pronunciación, ya este es un dialecto fonético. Pronunciación, dialecto regional fonético. Si hablo del desorden oracional, dialecto regional sintáctico. Es más, nosotros, por ejemplo, los peruanos, usamos bastante el sufijo ito, ratito, momentito, amiguito por ahí, ¿sí? Librito, mientras que, por ejemplo, los venezolanos usan el ico, ratico, ¿sí? O de repente en Argentina, en Bolivia también se parece un poco, Bolivia, Chile y España, illo, pajarillo, panecillo. De mi ojo, los tres, ito, ico, illo, me dan idea de lo diminuto, lo pequeño. Es un sufijo o son sufijos diminutivos apreciativos, pero según las regiones el uso. Aquí, ito. En otro lugar, ico. En otro lugar, illo. El uso de sufijos diferentes pese a ser la misma lengua. Si hablo de sufijos, los sufijos son morfemas, un dialecto regional morfológico. ¿Sí? Ahora, ya vi tres, sintáctico, fonético, morfológico, semántico, lo que les comentaba. Hablamos, ojo, la lengua española en diferentes países y regiones, pero resulta que, bueno, aquí no está el dibujito, o debe estar más adelante, pero resulta que según la región o geografía, aquí creo que está, ya, mira, aquí está. Según la región o geografía se usa la palabrita. Mira, por ejemplo, en la costa, niño, chiquillo, chibolo, ¿sí? En la sierra, guagua, o guagua con W, ¿no? En la selva, guambrillo. Mira, palabras peculiares de cada región. Si yo escucho la palabra guambrillo, al toque, es de la selva, español de la selva. Guagua, de la sierra. Chibolo, chiquillo, niño, de la costa. Es más, pero ojo, son palabras que se refieren a la misma persona, al mismo ser. Cabrito, Chile. O chaval, España.
Entonces, mira, también puede ser también en términos vulgares también, pero claro, nivel subestándar. Entonces, mira, son palabras propias de las regiones. ¿Sí? Ojo, palabras propias de las, sí, ajá, subestándar. ¿Sí? Chivolo subestándar, pero es una variante, mira, del español, solo que es subestándar, ¿no? Es social ya. ¿Te das cuenta? Mira que en este caso yo voy a anotar palabras propias de una región. ¿Sí? Más encaja guagua y guambrillo. Chaval también, cabrito, porque en Chile niño es cabrito, ¿sí? No es de repente como en Perú animal o de repente homosexual, ¿no? Lo que es niño. Allá en Chile al niño llaman cabrito, aquí cabrito cambió el significado. También, palabras propias de la región. México, chavos, chavas. Venezuela, chamos. ¿Sí? Argentina, pibes. Entonces, uno cuando escucha esas palabras al toque, ¿de qué países? Palabras propias de la región. Es un dialecto regional lexical, porque palabras es léxico, ¿sí? Lexical. Y si hablamos de repente de palabras que se usen en diferentes países o regiones, pero con cambios de significados. En ese caso, por ejemplo, se encaja cabrito, ¿sí? Cabrito en Perú existe, sí, pero con un significado, animal o homosexual. En Chile no es lo mismo. La palabra cabrito existe, pero el significado cambia, niño. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bolero, un tipo de música o melodía, ¿no? Como el vals. ¿Sí? Pero bolero en México viene de bolear, de lustrar zapatos. Es la misma palabra, pero cambió el significado. Quizás un ejemplo, hace poco, también bambino, claro, ¿sí? Si está españolizado, sí, pero si es netamente italiano ya es otra lengua, ¿no? La idea es que sea la misma lengua española, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo el año exactamente, pero sí recuerdo el escándalo porque no solamente se vio en el campo de espectáculos sino, o chismes, sino también pues en noticiero, porque fue el escándalo grande. Esta señora cantante mexicana, Alejandra Guzmán, tuvo una pelea bastante fuerte, grande, que te digo que no solamente se oyó este escándalo en el campo de programas de chismes o espectáculos, como llaman aquí, sino hasta noticieros, porque en redes sociales ella se enojó mucho y atacó a los peruanos, porque tuvo antes una entrevista con este señor Peluchín, que ese me fue su nombre ya, su nombre artístico es Peluchín, ¿no? Me parece que Peluchín al entrevistarla le dijo una palabra Rodrigo González se que llama. no era una ofensa, que esa palabra aquí se usa, pero no era un insulto, pero en México sí. Entonces Alejandra Guzmán lo tomó como insulto, ofensa. Y pues se enojó, ¿no? Le colgó la llamada. Es más, ella venía a hacer un concierto aquí en Perú y aquí también, ¿no? Comenzó a hablar mal de los peruanos y todo eso, que la ofendieron, humillaron. La hija, ni qué decir, por redes sociales. Sí, todo un escándalo. Y Peluchín pues tuvo que explicar más de 2 veces. Sí, a pedir perdón, pero realmente no fue su culpa, sino que él usó una palabra que aquí no era un insulto. Pero Alejandra Guzmán lo tomó así, porque en México sí era un insulto, ¿sí? Entonces, esto ofendió mucho a la cantante. Y mira, es la misma palabra en español, en México y en Perú, solo que con significados diferentes, con la semántica distinta. Y así lo tomó mal Alejandra ¿Qué le Guzmán, dijo, que profesora? ella tuvo que, aquí, no recuerdo la palabra exactamente, pero tuvo que algo que ver con madre soltera y ella lo tomó como, tendría que buscarlo en YouTube, debe estar en YouTube, no sé, esa entrevista, pero tendría que ver con madre soltera, y ella lo tomó mal, ¿no? Ya en México esa palabra era ofensiva, ella pensó, porque ella es madre soltera, ¿no? Ella pensó pues que la estaba insultando, que la estaba denigrando como mujer, o sea que también la hija saltó y en redes sociales, lo enterraron a Peluchín, ¿no? Pero en este caso, pues Peluchín no tuvo esa intención de humillarla, ¿no? Claro, claro, esas palabritas, a veces uno desconoce sin darse cuenta si me comunico con otro hablante del español que no es de mi país, quizá podría ofenderlos. Entonces, ¿hay un dialecto geográfico semántico? Sí,
Pero el que más se va a notar es el dialecto fonético, el de la pronunciación. A lo que uno dice dejo. Ah, parecía peruano, peruana, pero no, era venezolano, venezolana. Sí, por su dejo. Porque, ojo, lo físico no marca nada. Lo físico, yo creo que el mestizaje hay en todo país. Sí, en todo países hay blancos, hay morenos, hay bajitos, altos o altas, rellenitas, delgadas. Yo creo que lo físico no marca mucho la distinción, pero sí la forma de hablar, el dialecto. El dialecto, si hablamos de la misma lengua, ¿no? Ojo, el dialecto sí va a marcar la diferencia. Por eso es que yo podría pensar que esta persona es del Perú, pero no, es extranjera. Hay mexicano. Pensé que eras peruano. No, es colombiano o colombiana o es venezolano, pero cuando habla, cuando usa la lengua, ahí me voy a dar cuenta, ese dejo que uno dice, ya, ese dejo es dialecto regional. En el mismo Perú, yo podría pensar que es de Lima, pero no, es de la selva, o es de la sierra, o quizá de la costa norte o costa sur. Pese a que hablamos la misma lengua, pero la lengua cambia según las regiones o geografías. ¿Ya? Eso es dialecto regional, ¿sí? ¿Y toda lengua tiene dialectos? Sí. El inglés también. El inglés se conoce, ¿no? Aquí en Perú, el inglés del británico, que es el formal, el inglés que se enseña en el himna, que es el americano, y son dialectos. El quechua tiene 37 dialectos. Aquí en Perú se hablan 31 formas del quechua. El quechua de Ayacucho, de Huaraz, el quechua de Puno, de Cusco, no es el mismo. Son distintos. Entonces, ¿toda lengua tiene dialectos? Sí. Un dialecto, que es una variante de la lengua, en un futuro puede convertirse en lengua, sí, también. Hay dialectos que se han convertido en la evolución en lenguas, como hay dialectos que no, que se han quedado como dialectos. Eso ya depende de cómo el hablante o los hablantes manipulen este formato de la lengua. Pero de que toda lengua tiene variantes, sí, tiene variantes. ¿Sí? Por eso por aquí, mira, el dialecto, variación de una lengua, ¿sí? Proviene del griego dialectos, variedad regional de una lengua. Por aquí otro ejemplito, mira, según Escobar, hay español andino, español no andino, de lo no andino, lo ribereño y el español amazónico. Es cierto, mira, el español por regiones. A ver. Claro, también, por ejemplo, ahí escuchó mal, creo yo. Escuchó mal, ¿no? Y sí, por ahí hablaba mucho también de su hija y todo eso y lo tomó mal. Lo tomó mal, ¿no? Lo tomó muy mal y sí, y se enojó y todo eso, sí. Ajá, incluso hay una palabra que no recuerdo, pero hay una palabra que aquí es una hierba, sí, pero allá es droga en Paraguay. O sea, aquí es una hierba que usamos en las comidas, en las sopas. No sé si es el perejil, la palabrita perejil creo que es, pero en Paraguay es una droga. Y esa palabra que al final en el fondo son hierbas, ¿no? Droga o no, surgió de un vulgarismo, de una palabra vulgar y que fue evolucionando, ¿no? Mira, la palabra perejil en Perú y en Paraguay no es la misma, es español. También, ¿no? Claro, ya con el tiempo las palabras pueden cambiar, pero ya cuando adoptan su forma vulgar o subestándar, eso sería un dialecto social. Sí, un dialecto ya social. Si hablamos de palabras según las regiones o geografías, un dialecto geográfico, que también se conoce como variación diatópica. ¿Sí? Dialecto regional o geográfico o variante diatópica. Pero también hay variantes sociales, que es el segundo caso. A ver, este enlace te voy a mandar, porque ya creo que el tiempo nos va a ganar. Te mando el enlace nada más, para que tú visualices sobre dialectos. Cópialo y lo ves más tarde, con más tiempo, porque ya nos gana el tiempo. O sea, aquí hablar de este tema también es bastante amplio, ¿no? Hay muchas definiciones y teorías, ¿sí? Ya este enlace, cópialo por favor. Esta es la portada del video, mira. Dialecto, idioma, lengua y diferencias. Ya la ves más tarde con tranquilidad. Voy a pasar esta partecita
Vamos con el segundo dialecto, que es el dialecto social. Mira, dialecto social, ¿sí? Así como hay variantes según la geografía, las regiones, hay variantes según las clases sociales, los grupos sociales, el nivel cultural, el nivel educativo, y esto ya es una variante netamente social, ¿sí? Conocido también como sociolecto, mira, ¿sí? Dialecto social o sociolecto, es lo mismo, es igual, ¿sí? Algunos llaman también variación diastrática por estatus social. Aquí ya no voy a ver, ojo, la geografía, las regiones, ya no, sino voy a ver qué, el aspecto social y educativo, cultural. Según los grupos sociales al que uno pertenece, según el nivel educativo, nivel cultural, hay una forma de usar a la lengua española. Por eso es que algunos llaman al dialecto social sociolecto, variante diastrática o también llaman el nivel lingüístico, porque voy a ver niveles según los grupos sociales. 3 niveles básicos. El nivel más alto se llama nivel super estándar o nivel literario. Aquí se encuentran los literatos y lingüistas, porque ojo, ellos en su formación profesional o universitaria, son 5 años de universidad, ellos estudian toda la gramática, los tipos de gramática, la normativa, fonética, todas las ciencias. Por lo tanto, ellos sí deben usar a la lengua perfectamente. Es el máximo nivel. Pero obvio, entre ellos, si uno se pone a escuchar un diálogo o una charla entre lingüistas, posiblemente no entendamos lo que hablan, porque ellos van a usar palabras nuevas o palabras rebuscadas, o si quizá me pongo a escuchar a literatos, o si están entre literatos y hay una premiación también. El que gane en su discurso va a usar términos literarios, que quizá no voy a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos representan al máximo nivel, súper estándar, el uso perfecto de la lengua, porque en su formación universitaria profesional, ellos han estudiado todo lo que es gramática, todas las ciencias que hay. Es más, por su profesión, porque se dedican a ese campo, ellos están en constante actualización, están revisando la normativa actual, ¿sí? De la RAE, porque es parte de su profesión, es el nivel máximo, ¿sí? Literario súper estándar. Hay un nivel mediano o regular, que es el nivel estándar, ¿sí? El nivel estándar es el grupo que intenta comunicarse perfectamente, porque no son lingüistas, no son literatos, son los demás profesionales. Es más, yo podría encontrar en el nivel estándar 2 grupos, ¿sí? El nivel culto y el nivel coloquial. El nivel culto, otros profesionales. También han estudiado, ya sea técnicos o profesionales de la universidad, ¿no? Pero han estudiado y según los estudios han leído, ¿sí? Han llevado gramática básica, aunque sea el primer ciclo, redacción básica, el primer ciclo. Entonces, porque han leído y siguen leyendo por su profesión, ¿sí? Ellos pues intentan comunicarse perfectamente. Digo intentan porque pueden equivocarse. Parte de su formación no ha sido estudiar toda la gramática, y si leen o se actualizan es sobre su rubro, su rama, se les puede perdonar, ¿sí? Si se equivocan al escribir o no están actualizados en cuanto a las normas de la RAE, porque su profesión es distinta, pues. Pero porque han leído, tienen un léxico, sí, ojo regular mediano. ¿A quiénes me refiero? Médicos, abogados, ingenieros, contadores, economistas, por ahí técnicos también, ¿sí? Profesores también, porque los profesores no llevan los 5 años de la gramática, sino llevan ya la especialidad a partir del 3er año aproximadamente. Historia, geografía. Han leído, sí, pero se les perdona porque ellos no llevan toda la gramática o todas las ciencias, la lingüística, no. Entonces, no están de repente tampoco al 100% actualizados. Deberían, ¿no? Pero no. Así que con ellos el nivel estándar culto. Es más, este grupo es un poco cerrado, porque según la profesión van a usar palabras técnicas,
¿sí? O jergas técnicas. Los médicos o el sector salud, entre ellos se entienden. Médicos, enfermeras, farmacéuticos. Es más, ellos tienen nombres científicos para las enfermedades, los virus, ¿no? Esto del COVID tiene su nombre científico. Las medicinas también. Entonces, entre ellos se entienden, ¿sí? Es más, hablan de medicinas, nombre genérico, nombre según laboratorio o nombre particular, que la gente en la farmacia entiende también cuando ve por ahí pues el nombre de la medicina que te han dado o recetado, busca con ese nombre o con el otro nombre genérico, porque ellos entienden. Ya. Ese léxico es jerga técnica y se llama tecnolecto. Lo mismo va a pasar con los abogados y sus términos jurídicos. Economistas y contadores con sus términos de contabilidad, de economía. Los técnicos también, los ingenieros. Entonces, cada profesión va a causar su léxico. ¿Sí? Es una jerga cerrada, técnica, tecnolecto. Ahora, el nivel coloquial es el nivel familiar o amical. La familia, los amigos. Ahora, ojo, uno puede moverse de los niveles, o puede cambiar de nivel según con quién te relacionas. Por ejemplo, ¿no? El literato, el lingüista, con su gente, con su grupo, habla perfectamente. Pero este lingüista o literato tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Y con ellos no va a hablar como un lingüista o literato, porque no le van a entender. Entonces, él tiene que usar, ¿qué? La lengua española estándar, coloquial, familiar, amical. El médico usa lo estándar culto, ¿sí? Pero con su esposa, sus hijos, los amigos, no va a hablar como médico porque tampoco le van a entender. Entonces hablará de forma estándar, pero coloquial. ¿Existe el nivel coloquial familiar? Sí. Es el uso de la lengua en la familia con los amigos. Ojo, pero sin caer en lo vulgar. O sea, no confundamos con lo vulgar, porque lo vulgar corresponde a otro nivel, que es el nivel más bajo, es el nivel subestándar. Incluso para algunos estudiosos, el nivel subestándar dentro tiene al nivel popular criollo y al nivel más bajo, que es el vulgar, ¿no? ¿Sí? Ojo, el subestándar, por ahí vas a encontrar en algunos textos o bases, ¿no? De estudios lingüísticos, el grupo popular criollo y el grupo más bajo, que es el vulgar. Sí, pero ambos son nivel subestándar, ya que ellos sí cometen errores al hablar y al escribir. No se les culpa porque no tienen formación académica. Muchos de ellos no han terminado la escuela ni la primaria. Entonces se comunican como pueden, pues. Incluso deforman las palabras, que también son jergas, pero son las jergas vulgares, que en el Perú se llama replana. Sí, en el Perú a la jerga vulgar llamo replana. Y también es un grupo cerrado. Es más, la jerga vulgar es deformación del idioma o de la lengua. ¿Por qué digo deformación? Porque se desordena la palabra, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir policía, tombo. Se deformó la palabra totalmente. O quizá mujer, germa, ¿no? O quizá de repente 50 céntimos, china. O zapatos, tabas, ¿no? O gil. Son palabras ya deformadas. Es la deformación de la lengua o idioma. Es como una enfermedad la lengua española. Que a veces los estudiantes de colegio y academia que están en el nivel estándar, porque las clases están en nivel estándar, los libros nivel estándar, ¿sí? Pero es familiar, coloquial. Entonces los estudiantes de colegio, los jóvenes de academia, los jóvenes de colegio, hasta los primeros ciclos de universidad, usan jergas vulgares, pensando que es moda y no es moda, sino es descender de nivel, mira, de lo estándar a lo subestándar, porque la jerga vulgar sí es deformar a la lengua. Y eso se ve bastante hoy en redes sociales. Sí, si bien es cierto, parece juvenil, parece como que estás en la moda, no es moda, no usar jerga vulgar, sino es deformar nuestra lengua. Y no estamos ayudando para que esta lengua se mantenga en lo estándar o algún día, ¿no? Llegue a lo super estándar, que es más utópico. Pero por lo menos que esté en lo estándar, pues, que no descienda a lo subestándar, ¿sí?
Ya está, de por aquí voy a mirar, no vale, es injusto y chimbo que nos atrasen el intensivo. ¿Cómo hablan entre amigos? Pero mira, este mismo niño se quitó la gorrita, mira, y ante una autoridad. Señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre. Ojo, no son estándar, ¿ah? Solo que este puede ser coloquial hasta combinando con lo vulgar, porque creen que entre amigos se puede usar la jerga vulgar porque está de moda y no es moda. Y mira, este es el estándar culto, se podría decir. Un poquito más de lo coloquial. Entonces, mira, cómo es que la misma lengua se usa, pero hablamos de qué? De grupos, de sociedades, sociolectos, ¿no? O niveles lingüísticos. Aquí te voy a ver, mira, gente profesional, gente de la clase alta, bueno, gente adinerada porque va a las mejores escuelas. Aquí gente, mira, adinerada o clase alta, clase baja que es el esclavo, ¿sí? Toda sociedad tiene, mira, grupos sociales o estatus, mira, ¿sí? Ya está, sociolectos por eso. Aquí está el nivel superestándar, literario, Vargas Llosa, mira. Estándar, culto, coloquial, que está en el resumen, no te preocupes esto. Subestándar, popular, vulgar. Ejemplo de sociolecto, ¿qué más mi parcero? ¿Cómo estás amigo? Mi brother, porque por ahí combinan con el inglés, incluso ¿no? Mi hermano. El día está flojo, en lugar de decir que no produce si es negocio, ¿no? Si el día, ¿cómo está tu día? Flojo, dicen, ¿no? Y lo correcto es que no hay negocio, no hay dinero, o no hubo ventas. Plata por dinero, mira. ¿Sí? Tipos de sociolecto o ejemplos de sociolecto. Y esto también de los sociolectos, que te voy a tener que mandar el enlace porque ya el tiempo nos ganó. Y vamos, creo yo, rápidamente a la dirigida. Pero Brioso, no te preocupes que esto lo voy a mandar en unos minutitos cuando termine la clase al internet. Lo voy a mandar hoy. Si no pasa de media hora que demore, lo voy a exportar a PDF y se los mando. No se preocupen. Eso está en el resumen. Sí, el resumen, ahí está esto, claro, con un poquito más de detalle. No se preocupen, ¿sí? Eso se lo voy a mandar en el resumen y también en el PDF que tengo que mandar en la clase. Sí, ya está. Y lo estándar, mira, hay preguntas en la dirigida que dice, marque usted qué alternativa presenta dialecto estándar. Ya. Lo estándar es lo correcto, lo que sigue las normativas. No puede ser regional, geográfico, ni vulgar, sino lo correcto. ¿Sí? Ya sea en ortografía, pronunciación, uso de repente de posesivos o abuso, ¿no? De posesivos, ¿no? La lengua estándar se considera correcta y ejemplar en una comunidad. Se supone que en Lima usamos la forma estándar. Las clases están en castellano estándar. Los libros y periódicos también. Los programas de televisión, radio también, aunque algunos creo que se han olvidado de ese formato y caen en lo vulgar. Pero realmente es la forma estándar. O debería ser, ¿no? La forma estándar. Los subestándares de lo vulgar, ¿no? Las jergas vulgares, que algunos programas hoy caen en eso, creyendo que es moda y no es moda, ¿no? Ahí está el problema, que creo que piensan que es moda, ¿sí? Ya está. A ver, vamos chicos. Dialecto subestándar, es decir, lo incorrecto. Lo vulgar, lo incorrecto, tiene errores, ¿no? Ya sea de ortografía, de fonética. A ver, vamos. Consanguinidad. Oye, eso es correcto, ¿ah? Eso está bien, ¿ah? Posiblemente querrán ejercicios para practicar. Eso es correcto, es estándar. Erika es bastante escéptica, también es estándar. ¿Cuál es la respuesta? A ver, se abre el chat por acá. La B. B, claro. El problema está aquí, ¿no? Viniste. Es con I. Claro, viniste, ¿no? Veniste se oye, por ejemplo, en provincia, en la sierra, zona andina. La B es un regionalismo, ¿no? Ajá. O es un dialecto geográfico, no es estándar, obvio. Ya está. A ver, vamos con la 2. No sé qué pasó con mi chat. Ay, a ver, aquí está. ¿Qué marcas en la 2? Uy, ya. Los vicios del lenguaje se ubican. Ya, claro, los vicios son los errores gramaticales que uno comete al hablar, al escribir. Por ejemplo, viniste, ¿no?
Lo correcto es veniste y se La dice C. veniste. La C. Subestándar, correcto, subestándar. Ajá. Sí, las jergas vulgares por ahí pueden estar. La 3, elija la opción donde aparece un ejemplo de la forma estándar, lo correcto. El Jorge, no se puede poner, ¿sí? El Jorge no, Jorge nada más, ¿no? Esto es regionalismo o dialecto La D. regional. La D. Chichón, sí, chichón. Chichón es la palabra correcta. Chinchón es un error. Chichón. ¿Sí? Corrigiendo la B, el profesor tiene 24. Acá le falta la I. 20, 24. Su libro de Abel, no, el libro de Abel. Este es un abuso de posesivos. Muy antiguísimo, no, está antiquísimo. Este muy está sobrando, ¿sí? Antiquísimo. O si no, muy antiguo. Aquí se está usando con un superlativo y se está usando pues incorrectamente el superlativo, también es antiquísimo. A los nombres propios no se antepone artículo, según lo estándar. Según lo regional, sí, en la sierra, en la selva, la María, la Juana, pero aquí en Lima, por ejemplo, no. No, es dialecto regional. Sí, según las regiones, que no es Lima, pues obvio, sí, se usa el artículo. Ajá, no es subestándar, que es regional. Sí. Correcto, ajá, ya está, la D. Vamos con la siguiente, uy, no gana el tiempo. Voy a borrar mis garabatos, ¿ya? A ver. Vamos con la... ¿Quién es Omar? Omar es alumno, Miriam. Hay una persona, Omar, que está en la espera. No sé si aceptarlo, porque se está conectando recién. Vamos a esperar que Miriam me acepte. Sí, ya le hice. O tú lo aceptas. Ya está, gracias. 4, dialectos, pero aquí, ojo, se refiere a lo regional, ¿ya? Vamos a enfocar lo regional. Uy, el lapicito está medio choco, ya. Regional, a ver, vamos. Órale, mi cuate, correcto, español mexicano. Espérame un momentico también, sí, ico. El fonema es distintivo, no, es estándar. La película está padre, claro, eso según los mexicanos. Es decir, 1, 2 y 4, correcto. 1, 2 y 4, la A. ¿Estamos ahí? ¿Sí? La A, ¿está bien? Sí. Ya, correcto. Sí, la tercera es estándar. Sí, enfoca lo regional, lo regional. Y cómo se habla el español en otros lugares, ¿no? 5, estándar, ya eso sí es lo correcto, como se habla en Lima, por ejemplo. Ayer llegaste, no, llegaste. Comí un plato de carapulca. Está bien, es carapulca, no carapulcra. Carapulca, es correcto. Esta es la respuesta. Tomé un jugo de betarraga. Aquí es la A, beta. No es beterraga, betarraga. Ella se ubicó detrás tuyo. Ya, esto se usa en las regiones, menos en Lima, o lo estándar, ¿no? Lo correcto es detrás de ti. No se permite, según la normativa de adverbios, detrás, delante, ¿sí? Esto es un adverbio de lugar. Jamás se usa con un posesivo. Esto es un error. Sino con un pronombre. Detrás de ti, detrás de mí, detrás de él o detrás de ella. Es decir, tengo 3 formas que no son correctas, según lo estándar o la normativa. Respuesta la B. B. ¿Está bien? Sí, en la A el error es la S que sobra. Llegaste, no puede ser, llegaste nada más. En la C es betarraga, no es beterraga, ¿sí? En la D, detrás tuyo, no, detrás de ti, es lo correcto, ¿sí? En la B está bien, es lo estándar, lo correcto, mira. Comí un plato de carapulca, B de bueno. 6, dialecto estándar, otra vez lo correcto. Que no sea vulgar ni regional. Cocho, no, pues esto es vulgar. Mosca también es vulgar, no puede ser la
La jato es la casa tampoco, ¿no? Bacán tampoco. Mira, no, no La puede ser la. La Mi D. causa, La D. peor, ¿no? Mi causa está chaqueteado. Esto es que mi amigo está flaco, creo, ¿no? No. La D. Rafael cayó, ya esa la de, claro, ya. Lo estándar es lo correcto, te das cuenta, es lo que se habla en Lima o en las ciudades, ¿no? Sí, la de, porque se supone que la educación es estándar en las ciudades como Lima. 7. Lingüísticamente el castellano hablado por los pobladores de Loreto es un dialecto, correcto. ¿Pero qué tipo de dialecto es? ¿Social o regional? Si hablamos de Loreto, que es una región. Regional. Regional, claro. ¿Sí? No estoy enfocando a las clases sociales o a nivel educativo, sino básicamente es geografía. Lima, Loreto, que son regiones, ¿no? O departamentos. ¿Sí? De regional. ¿Sí? Dialecto regional. Social no se descarta, porque los sociales básicamente nivel educativo, nivel cultural. Y aquí para nada se está indicando eso, en qué nivel están. Corrupto menos, ¿sí? No hay eso de lo corrupto, ¿no? Lo corrupto podría ser el nivel subestándar, pero sería social, no es regional. Sí, lo regional no. Ya está, a ver, vamos, borras 4A, 5B de bueno, 6 la D, 7B de bueno, ¿sí? Borro mis garabatos para que no pasen a la siguiente PPT. 8, wow, se movió la 10, ¿qué pasó? Ah, ya está en la siguiente PPT. Sí, ya está, que se borra. Ahí vamos con la 8. ¿Qué marcas en la 8? A ver, casera. En Cajamarca, casera es a la mujer vinculada sentimentalmente con un varón. Pero en Lima es clienta. Ah, los significados cambian. Semántico, ¿sí? La 7, a ver, voy a tener que retroceder. La 7 es la B, B de bueno. El castellano que se habla en Loreto es un dialecto regional de la lengua española. ¿Sí? 7, B de bueno. Sí, la 8, a ver, B de bueno. 9, vamos terminando. ¿Qué variante dialectal llegó al aula ubicándose cerca de la puerta? Ya, yo lo voy a estudiar más rápido, ¿sí? Ubicándose es un error. Es un gerundio mal utilizado. ¿Sí? Debe ser, llegó al aula y se ubicó. Entonces, ¿qué diría? Si está mal utilizado porque rompe las normas, subestándar. ¿Sí? La acompañé hasta que terminó de leer todo. Está bien, estándar, esto es estándar. Estoy seguro de eso, de que nos brindará su apoyo, es estándar. Respuesta la D. Dado. Sí, ya está. Y la última yo voy a hacer 2 o 3 y el resto para ti porque hay que cambiar. Sí, la última es para trabajar. Hay que cambiar. Ya. La hinchada pifió la selección. ¿Sí? Todo lo cambias a lo estándar, a lo correcto. Realmente el verbo es pifió con I. No es con I. Del verbo pifiar. La gente dice piteó todavía. Pitear, eso no existe. De pitear de pito puede ser, ¿no? Pero pifiar, reclamar, es con otro caso. Sí, con la I. Mira, pifió. Pásame la bolsa que está en tu atrás. No, que está atrás. ¿Sí? O que está detrás, ¿no? Detrás de algo, debe ser, detrás, lo correcto, ¿sí? Pásame la bolsa que está detrás de la cortina, detrás de la puerta, detrás de la silla, ¿sí? Detrás. A ti te tengo fe, sin tilde, para contártelo. Y la última, el chofer condució, no, condujo, y sin tilde, con J y sin tilde, ¿sí? Acá le pongo la J y sin tilde. Condujo. Sí, condujo muy veloz. Sé que leíste toda la novela, esa S sobra. Ajá, sin la S. Eso vas a hacer. Está muy complicado, está bastante sencillo. ¿Sí? La F, ayer María, esa la sobra. Ayer María estuvo aquí. Ya está, para ti quedan nada más 4, que la próxima semana podemos conversar qué tal te fue. ¿Sí? Ahora sí, chicos, los dejo porque nos ganó el tiempo. Miriam, gracias.